Hey geeks, bienvenidos una vez más al canal. Hoy voy a hablar de la secuela de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, para contarte qué me pareció. Bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Henry, así que díganme Henry. A nadie le importa. Una semana más conmigo acá en el canal en Geeknéfilo. Vamos a comenzar con esta cuestión, una película que ha levantado bastante polvo, ha sido muy esperada, ha tenido mucho hype, no tanto como No Way Home, pero es una película que fue muy esperada por todos los fans, en general de los superhéroes y obviamente por los fans de Marvel. Así que vamos a comenzar y ver qué me pareció y qué tal encontré esta película. Así que vamos a comenzar con esta review, opinión, crítica, como quieran llamarlo. Así que comencemos. La película tiene como director obviamente a Sam Raimi. Sam Raimi es conocido por la primera trilogía de Spider-Man y obviamente por varias películas de terror, en el cual él es muy conocido y tiene obviamente una saga de terror muy icónica, que es esta. Se las dejo por acá. Y obviamente había mucha expectativa de qué va a ser el director con este nuevo personaje. La película obviamente tiene como protagonista a Benedict Cumberbatch o Cumberbatch o como se pronuncie, obviamente a la gran Elizabeth Olsen, y van a presentar un nuevo personaje que es América Chávez, que es encarnado por Xochitl Gómez. Espero estar pronunciando bien su nombre. Déjame pensarlo. Nah. La sinopsis de Doctor Strange dice esto. En Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Marvel Studios, el MCU desbloquea el multiverso y amplía sus límites más que nunca. Ponele. Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos tanto antiguos como nuevos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario. Eso fue la sinopsis oficial de lo que es esta película. Así que vamos a arrancar con los elementos de la película. Comencemos con la trama. Con respecto a lo que es la trama, esta película tiene una trama bastante entretenida. Es una película entretenida que tiene una premisa bastante potente. Es decir, tener a Wanda que está buscando a sus hijos a lo largo del multiverso y que no le importe nada y que esté sacada y que no le importe a quién o qué va a destruir para encontrarlos, es una premisa muy potente. La cuestión es que esto a la larga se queda un poco corto, ya que si tenemos en cuenta el título de esta cinta es In the Multiverse of Madness, o sea, en el multiverso de la locura. Y sí, hay locura por parte de Wanda, por supuesto, porque está bastante chapa para ir a buscar hijos que no existen a lo largo del multiverso y arrasar con todo lo que viene a su paso con quien se le ponga enfrente. Sí, hay mucha locura, pero de multiverso, poco y nada. Una sola secuencia cuando ellos van entrando y van atravesando esos multiversos. Ahí sí vemos mucho multiverso, pero que es una escena que dura 3 minutos como mucho. Después se pasa mucho tiempo en un universo, después en otro y después nada más. En la película se llama Multiverse of Madness, de multiverso y no, poco y nada, vamos a ser sinceros. La trama está entretenida, sí, pero a lo que es la premisa potente que tenía y lo que dicta el título, porque una película lleva título por algo, se queda corta, ya que el multiverso debería ser el centro de esta película. Y obviamente lo que es el centro de la película es la situación de Wanda con la búsqueda de sus hijos y obviamente su paso de heroína a villana. Sí, hijo. Vamos a ver lo que es el guión. El guión en realidad es un guión bastante estable, es un guión que sabe sacarle provecho a los elementos que va a tener, obviamente, a sus protagonistas y a los conflictos que va a querer plantear. Es un guión que es sólido. En este guión también, obviamente, vamos a explorar mucho más lo que es Doctor Strange. Él va a tener que aprender a vivir con las circunstancias de su propia vida, donde, obviamente, todo el mundo avanzó en su vida, en sus propias vidas, y él se quedó ahí. Vemos, obviamente, a su interés amoroso que está por casarse con otra persona. Vemos a su amigo, que era su aliado, transformarse en el hechicero supremo. Y él sigue quedando en ese lugar en el que está y tiene que aprender a lidiar con todos esos cambios a su alrededor. Vemos también obviamente una faceta más profunda de Wanda que ya habíamos conocido un poco más en WandaVision, en su serie en Disney Plus, pero acá profundizamos un poco más y obviamente vemos cómo se oscurece su personalidad. Algo que ya había pasado en la serie, pero acá lo profundizan mucho más, lo hacen mucho más intenso y vemos una Wanda que pasa prácticamente a volverse una total villana. Obviamente transformándose en una villana por lo que es el dolor de la pérdida de la realidad que ella tenía en Westview
por la pérdida de visión, por la pérdida de estos hijos. ¡Esta perra está loca! Pero a pesar de cosas muy interesantes que tiene el guión y que realmente son muy positivas, porque es un guión que es bueno, cae en cuestiones muy obvias y hasta decisiones que son poco probables y que se sienten poco naturales. En el mismo guión hay muchos guionazos, y cuando yo hablo de guionazos son decisiones que vos decís, ¿por qué? No es propio con ese personaje, no tiene coherencia. ¿Y esto para qué? Solamente para sostener el orden de los acontecimientos, para alargar algunos, para cortar otros y para que todo te lleve a una determinada cuestión. No. I know. ¿Es un mal guión? No, no es un mal guión. Es un muy buen guión, es un guión bastante sólido, es un guión hasta obviamente incluso mejor que el de No Way Home, que tenía agujeros por todos lados, pero el potencial que había en esta película, que es Multiverse of Madness, el potencial que había no se aprovechó en nada. Los guionazos van a estar al final del video con los spoilers. Antes que nada, como siempre te recuerdo, suscríbete al canal para no perderte nada, activa las notificaciones para no perderte nada del nuevo contenido que estamos haciendo acá en el Geeknéfilo. Te dejo por acá mis redes sociales para que me sigas y también te dejo, no te olvides darle amor a este video, dando like, comentando y compartiendo. Sigamos con el video. ¡Qué buen servicio! Ahora vamos con lo que son los personajes. En los personajes obviamente ya conocemos a la gran mayoría, a otros no. Se nos van a presentar personajes nuevos y otros no tanto. Obviamente en esta película vamos a tener una exploración más ligera de lo que es Strange y Wanda, esos dos personajes, pero vamos a profundizar un poquito más en unos aspectos de ellos. Que de hecho siento que se profundiza más obviamente en Wanda que en Strange, que es el protagonista de la película. No es algo que me parece mal, pero es una película de Doctor Strange. Creo que el protagonista y el que debería tener un poco más de desarrollo es él y no tanto Wanda. Y más teniendo en cuenta los rumores que hay de que Wanda va a tener una película en solitario, creo que hubiesen dejado un poco más para su película en solitario y darle un poco más de énfasis y enfoque a Strange. Nos presentan también el personaje de América Chávez, esta jovencita que está siendo buscada por Wanda para poder completar su plan de encontrar a sus hijos, y conocemos poco de América. Conocemos sus poderes, conocemos un poco de su origen, pero tampoco conocemos tantas motivaciones, y es la introducción de su personaje, debería haber tenido un poco más de desarrollo. En mi opinión me parece que está bien hecho, pero podría haber sido bastante mejor. Me parece un personaje que está hecho para que te caiga bien, tiene sus momentos graciosos, tiene sus momentos como heroicos, y está bien, es un buen personaje. Además tiene un poder que la verdad que está genial. Va a ser muy importante para todo lo que es esta nueva fase del universo de Marvel. Y acá sí vamos a lo complicado, con respecto a lo que son la aparición y cameos de otros personajes. Obviamente acá vamos a encontrar personajes nuevos o personajes que son variantes de otros personajes que ya conocemos. Y la cuestión es la siguiente. El gran cameo de esta película es un equipo de superhéroes, ¿sí? Pero siento que no aportó nada. No, God! No, God, please, no! 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 ¡No! Estos personajes obviamente están haciendo nada más que un cameo, pero no tienen una cuestión de exploración mínima. Vemos un pequeño flashback, no vemos más que nada más que eso, y queda en eso, digamos. Son presentados para una escena de menos de 5 minutos y después son eliminados. O sea, es como extraño. Digo que no aportan nada porque realmente las acciones de cada uno de estos personajes de este equipo de superhéroes no aportan nada y no influyen nada en el transcurso de lo que es la trama. Entonces parece como si fuese más un capricho para tener un cameo, un poco de fanservice, y que quede en eso. Cuando, por ejemplo, las comparaciones son odiosas pero hay que hacerlas, en No Way Home todos pensamos que iban a caer solamente en el fanservice, y sí, tiene mucho fanservice, sí, muchísimos, pero el fanservice que hay en No Way Home está bien aplicado. ¿Por qué? Porque cada personaje se desarrolla un poco más, expande sus propios límites y además aportan mucho a la trama. Aportan mucho a la trama del protagonista y lo ayudan. Este equipo de héroes, obviamente son los que ya sabemos quiénes son, básicamente no influyeron en nadie. Ni en el protagonista, mucho menos en la villana. Porque ya sabemos lo que pasó. ¡Alto ahí, loca! Creo que
lo mejor en cuanto a personajes de esta película no es Doctor Strange, es Wanda. Wanda es la que tiene un mayor desarrollo, Wanda es la que es el núcleo y el foco de la historia, más allá que es por las razones equivocadas, porque obviamente se va a transformar en la villana de la cinta, es el centro de la historia, es la que más aporta a la trama, es la que más nos tiene en constante tensión y va aportando más. Sí, obviamente hace un montón de actos que son muy reprochables, obviamente, pero creo que eso suma a todo lo que es su desarrollo como personaje. Obviamente puede redimirse a sí misma cerca del final. Y literal, a sí misma. Es una frase totalmente literal. Algo que ya habíamos visto en cuanto a redención en su serie, acá se vuelve a hacer para no dejarla tan mal, básicamente. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En cuanto a lo que es edición, dirección y lo que es apartado técnico, esta película es claramente una película de Sam Raimi. El director se dio el gusto de poder hacer lo que quería y eso se nota. ¿De qué manera hace esto? Sumando elementos que son característicos que ha usado antes, como lo que son los zoom directamente a lo que son los ojos de los personajes. Hay como mucho volteamiento de cámaras y encuadres que son bastante complicados. Lo usó en su trilogía de Spider-Man y también lo usa en sus otras películas. Es un director que también gusta mucho del cine de terror y eso se puede ver en esta película, porque esta película coquetea con ciertos aspectos del terror, utiliza muchos recursos del terror, pero si bien estos elementos terroríficos van a aportar algo a la trama y sobre todo al estilo de esta película, porque va a refrescar lo que es la ya gastada fórmula Marvel, la refresca un poco, pero se queda solamente en cuestiones superficiales de lo que es el género del terror. O sea, Wanda con líquido en la cara, simulando ser sangre, pero obviamente sabemos que es líquido o aceite de los robots que destruye. Vemos esas figuras fantasmagóricas tipo demonios, cosas como muy del terror. Y en cuanto a las cuestiones de relato de terror, solamente se resume en un par de jumpscares, pero no va más allá en lo que son los elementos de exploración del género de terror. Entendido. No. Con respecto a lo que son la cuestión visual y los efectos, obviamente es una película de Marvel y sabe cómo resolver bien este tipo de cuestiones. No siempre pasa, si no pregunto en las primeras semanas de No Way Home, que tenían unos efectos espantosos. En esta película los efectos están muy bien trabajados, unos efectos muy bien pulidos, el CGI está bien aplicado, obviamente pueden desarrollar bien lo que es el poder de América Chávez y aplicar el CGI tranquilamente, porque cuando se abren los portales son geniales, obviamente cuando se utilizan las artes místicas también. Hay un buen uso de lo que son los efectos visuales, lo mismo para las criaturas que se van mostrando. Realmente es una buena aplicación, se ve bien, se ve muy pulido y eso es algo que se agradece, porque con tantas cosas que uno ve que el CGI lo hacen las apuradas por querer sacar el producto, no, hay que tomarse el tiempo de trabajarlo bien y presentar un producto como la gente. Eso es muy importante. Y es algo que me gustó porque la primera película de Doctor Strange tenía obviamente una búsqueda visual muy importante y muy marcada, cuando la realidad se comenzaba a torcer y esos efectos como de fractales que se comenzaban a multiplicar. Y acá también hay una búsqueda por otro lado, me parece que está muy bueno cómo fueron llevando la cuestión visual del mismo héroe para otro lado. ¿Eso te gustó, amiguito? Ahora vamos al quid de la cuestión. Vamos con los guionazos y los spoilers. ¡Peligro! Cuando yo hablo de guionazos son situaciones en las que uno está viendo la película y vos decís, ¿por qué hace eso? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué pasó esto? Por ejemplo, el primer gran guionazo que tiene esta película, y es que yo me quedé así como... fue cuando Wong está atrapado ya en la torre esa, en ese monte que tiene el templo de Wanda. Él la lleva ahí, haciendo un portal. Hace el portal, entra, ya lo saca, con la pelea, bla bla bla, y él se cae. Todos pensamos que se muere. No, obviamente cae en una roca, está dormido ahí y se levanta. ¿Cuándo se levanta? ¿Cómo llegó ahí? Con un portal. Que sería lo más rápido, lo más lógico, teniendo en cuenta que el chiste de las artes místicas es que pueden crear portales. ¿Qué hace? En vez de armar un portal, no. Agarra y tira como un pincho, no sé qué era, lo tira para engancharlo y subir.
¿Por qué va a subir si tiene la posibilidad de hacer un portal? ¿Por qué? Para darle tiempo a la villana que está arriba realizando algo. Un personaje que es el hechicero supremo, no se le va a ocurrir hacer un portal y se va a poner a trepar. Nah. De Batman lo entiendo, porque Batman no tiene poderes, pero ustedes tienen poderes. O sea, ¿qué onda? Otro gran guionazo es cuando Strange va y habla con los Illuminati y obviamente se presentan y está Mordo y llega Wanda. Llega Wanda, comienza a romper todo, comienza una crisis gigante. Él les está diciendo que hay un peligro mayor, ¿ok? Y se van sus compañeros para detener a Wanda, o sea, se va Reed Richards, se va Black Bolt, se va Capitán Marvel y se va Capitán Carter. Se van a pelear con Wanda y se queda él con Strange. Y en lugar de atender la amenaza mayor, que es Wanda, y que viene a hacer pelota todo, no. Se pone a pelear con Strange. Vos decís, ¿por qué? ¿Por qué? No hay por qué. Se pone a pelear dejando a sus compañeros que vayan a enfrentar solo a la gran amenaza. Él se pone a pelear con Strange. ¿Viste cuando vos decís, por qué? Es solamente para justificar esto que está pasando acá. Es decir, Wanda despedazando a los Illuminati y él se queda acá y no lo ataque. O sea, son situaciones que no tienen lógica. Porque si ustedes son un equipo, van a pelear el equipo. Si te está diciendo que hay una amenaza más grande, viene una cosa, no solamente te la está diciendo, la amenaza está llegando y los está atacando. Tipo, hay algo que no estaría cuadrando. Yo no hago así las cosas, Liz. Otra. Esta no sé si es tan grave, pero es como un poco extraña. Reed Richards es como uno de los personajes más inteligentes del MCU. Y que le diga a Wanda, que le diga a Scarlet Witch cuál es el poder de la persona ahí más poderosa, porque los más poderosos obviamente eran Capitana Marvel en su versión y Black Bolt eran los más poderosos. Que le digas a la villana cuál es el poder no es una buena decisión, es una decisión estúpida. No cabe duda que es un estúpido. Sobre todo, son un equipo y están dejando que despedacen a Reed Richards y ellas paradas atrás posando. Son situaciones un poco raras. Hubiese ganado más en la secuencia, viendo a todos ellos pelear con Wanda y ver a Wanda sí ganándoles, pero peleando en conjunto. Hubiese sido como más rico en lo que es la trama, hubiese sido más rico también en las coreografías y ver también de qué manera ese equipo de héroes peleaba juntos, porque es algo que nos llamaba la atención. Todos queríamos ver cómo interactuaban y cómo podían llegar a funcionar juntos, y no lo vemos porque primero ataca a uno, lo mata a ese y después ataca al otro y lo mata a ese y después a esta y ya terminó. Y con respecto a lo que son escenas postcrédito, una es olvidable, me parece que no aporta absolutamente nada, que es la del personaje este que se quedó ahí como haciéndose a sí mismo, golpeándose, y la otra con el personaje que hace Charlize Theron, con Clea, que se presenta ante Strange y bueno, abre así una grieta en la realidad y vemos otro universo ahí donde hay una amenaza más grande y van juntos a enfrentarlo. Una escena postcrédito muy chiquita, pero bueno, al menos aporta un nuevo personaje. Sabemos que hay una amenaza inminente, algo que conecta con seguramente lo que va a venir después. Pero la otra escena era como, ya lo pusiste al tipo, a un actor que te gusta mucho, que es el protagonista de tu otra saga, ya lo pusiste, sacaste el gusto, ya está, ya lo pusiste en una escena, robaste con eso, hace falta que robes también la escena postcrédito. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Con respecto a lo que es la opinión final, ¿no es una mala película Doctor Strange? No, no es una mala película. El problema es que es una película de la cual mucha gente esperaba mucho. Para mí es una película que no es mala, es una película que es muy entretenida, y lo importante es que es una película que se sostiene a sí misma, sin la necesidad de caer en cameos. Eso es algo que es muy importante. Los cameos, como las escenas postcrédito, tienen que ser extras a la trama de la película. Tienen que ser extras. Algo que nosotros veamos, nos sorprendamos, nos guste, pero si va a estar puesto, que aporte. ¿Sí? Que aporte la trama, aunque sea poco, pero que algo aporte. No solamente que lo pongas y así como está, el personaje se muera y lo saques. Porque al final no influyó nada en el relato de la trama. Y en estos cameos pasó eso.
Es una película mucho más sólida en cuanto a guión, visualmente está bien. El problema es que su premisa era la exploración del multiverso. O sea, está en el título de la película. Era la exploración del multiverso. Íbamos a conocer un poco más y conocimos muy poco, que no está mal. El problema es que la película se llama In the Multiverse of Madness. Si le hubiesen cambiado el título, probablemente no habría tanta gente molesta, porque la película lo está haciendo bien, pero hay mucha gente que decepcionada o molesta o lo que sea. Probablemente con otro título la película hubiese funcionado mejor y no hubiese por ahí tenido una recepción un poco tan mixta con respecto a lo que es la calificación de la crítica. Pero no es una mala película, es una película entretenida, es una película que tiene grandes momentos, tiene un par de guionazos, tiene un par de momentos que nos quedamos así como... y chistes que son como... que no tienen como nada que ver. Pero no es una mala película, es una película entretenida, es una película que gusta, a mí personalmente me gustó mucho. Creo que mucha gente fue con expectativas demasiado altas, donde creyeron obviamente un montón de rumores y demás. Creo que la cuestión de las teorías y los rumores está bien. Está bueno para la previa, para el pre, para el hype. Y está bien porque es parte del ser fan. Y es algo que se disfruta y está bueno compartirlo y charlarlo y comentarlo. Hay que ver la película y en base a eso no esperar que una película solamente funcione por sus cameos. No, la película tiene que sostenerse a sí misma y este es el caso de esta película. Así que esta fue mi opinión con respecto a la película de Doctor Strange In the Multiverse of Madness. Espero que te haya gustado. Obviamente te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte nada del nuevo contenido que estamos teniendo acá en el Geeknéfilo. También te dejo por acá mis redes sociales para que me sigas en el multiverso de internet. También te invito a que le des mucho cariño a este video dando like, comentando y compartiendo, que es algo muy importante para que esta comunidad siga creciendo. Espero que lo hayan pasado muy bien, nos estamos viendo la próxima. Se me cuidan, nos vemos, nos fuimos, chau chau.